Una cosa muy rara, es raro, de todas maneras, por donde se lo mira es raro. Tenemos Pero, de sí, Martín allí para recordar que hay una declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos con respecto a esto, ¿verdad? Exactamente, declaración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo ante los hechos acaecidos en la sede del Grupo de Investigación en Antropología Forense, por sus siglas, conocido como GIAF. Lo sustancial o lo medular de esta declaración, además de que deja claramente establecido el apoyo por parte de la Institución de Derechos Humanos al trabajo que el GIAF viene realizando, me parece que se centra en el segundo párrafo, donde hay también, creo que un encare político del asunto. De acuerdo a la información hecha pública en las últimas horas, dice ese párrafo, es evidente que existe una clara intencionalidad de los autores de este atentado dirigida a entorpecer los trabajos que desde hace varios años se llevan adelante en el país para erradicar la impunidad de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Después continúa con lo siguiente: el esclarecimiento de estos hechos resulta fundamental, los hechos suscitados en humanidades, aclaro, para el funcionamiento del sistema democrático y el Estado de Derecho, y lógicamente se expresa el apoyo al grupo que viene trabajando y se hacen votos para que la justicia trabaje al momento de saber quiénes son los responsables de este suceso reciente. Y aunque no se sepa quiénes son los responsables formales, los autores materiales de esto, lo importante quizás sea otras preguntas. Por ejemplo, y tenemos ya en línea a Juan Faropa, integrante de la Institución de Derechos Humanos, para corroborar lo que dice ese segundo párrafo y para ahondar en algunos detalles. Por ejemplo, hay quienes sostienen, y ya va la pregunta, Faropa, y buen día y gracias, si efectivamente esta acción que se comete en contra de este equipo de antropólogos forenses está en alguna medida situada o rodeada en el marco de que esta vez sí hay una aproximación a una información más concreta que pueda determinar algún resultado tangible en cuanto a la búsqueda que está haciendo este grupo de antropólogos forenses. Los buenos días de nuevo y le traslado la pregunta. Muchas gracias, Poli. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, para la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo primero que se resalta como importante, como muy bien decían en la declaración, es subrayar la obligación que tiene el Estado uruguayo, a través de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, de investigar este tipo de hechos. Nosotros no nos pronunciamos respecto a quienes, porque obviamente no tenemos los elementos de juicio, quienes pudieron haber sido los autores materiales. Lo que sí parece es que, en primer lugar, por una cuestión de experiencia en ese tipo de temas, que parece raro que se trate de un robo común, cometido por delincuentes comunes, por el tipo de materiales que se retiraron, por las cosas que no se retiraron, por el mensaje amenazante que se dejó del plano con la señalización de los domicilios de los integrantes del equipo, etcétera. Entonces, descartado en principio razonablemente esta primera hipótesis, quedan dos. O se trató de una broma de muy mal gusto, o realmente hay una intencionalidad de entorpecer las investigaciones, amedrentar a los investigadores, cosa que no sería nuevo en este tipo de investigaciones en otros lugares del mundo. Y digo, aunque haya sido una broma de mal gusto, también hay una intención de entorpecer, de ponerle de alguna manera mayores dificultades a un proceso de investigación que ya desde los inicios ha sido dificultoso, complejo, pero donde la Universidad de la República, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y específicamente el Grupo de Investigación en Antropología Forense, han puesto muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo y muchísimo compromiso, ¿no? Faropa, ¿esto amedrenta también, o piensa usted que se busca amedrentar también a quienes estén en la posibilidad de ofrecer más información a este grupo que trabaja en este tema? Mire, también en el plano de la especulación, hasta no tener una mayor información de las investigaciones que las autoridades competentes están realizando. Obviamente que si lo que se pretendió fue un acto intencional para vulnerar la seguridad de los datos que se conservan, etcétera, etcétera, es posible también, cuando suceden estas cosas, que haya un tiro por elevación, teniendo en cuenta, bueno, además que
ya en los últimos tiempos mucha gente que no había dado información comenzó a dar información, se dio el ofrecimiento también de la Iglesia Católica y de otras organizaciones para recibir información, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que en este tipo de casos, no es por ser tremendista ni por ser más realista que el rey, pero siempre es preferible prever lo más complejo, ¿no? La intencionalidad más difícil para que, si lo que pasó no tiene ninguna intencionalidad final, quede también claro, pero no dejarlo pasar como una cosa más. Es muy grave. Aquí, en cualquier lugar del mundo que haya sucedido esto, en un lugar donde se guarda información muy sensible sobre información en materia de investigación en materia de derechos humanos. Claro, Faropa, lo que yo le comentaba un poco a Nano al principio, que de alguna manera, esto lo digo exclusivamente como parte de la opinión pública, es decir, como ciudadano que ha recibido esta noticia, que de alguna manera ha quedado como al desnudo una cierta falta de seguridad alrededor de todos los componentes que pueden tener que ver con estas investigaciones. Es decir, los datos, lo que se puede guardar en una computadora, se me ocurre pensar la guardia o no que se tenga en los lugares en donde se realizan las propias excavaciones, todo ese material que me imagino debe ser muchísimo más que lo que yo estoy diciendo y enumerando simplemente en este momento, reitero que como ciudadano da la sensación ahora de que no estaría con un revestimiento de seguridad acorde con los temas que se pueden llegar a conocer, que se pueden llegar a descubrir o que se están investigando. Sí, Humberto, buenos días. Mire, nosotros en la institución no tenemos elementos de juicio como para poder afirmar algo en ese sentido. Es decir, evidentemente cualquier tipo de sistema de seguridad puede violarse, aún existiendo. Aquí lo que creo que importa saber es, desde el punto de vista profesional, y por eso digo, la Institución Nacional de Derechos Humanos está siguiendo con mucha atención los avances que se dan en este tipo de investigaciones, es poder determinar si realmente, más allá de los sistemas de seguridad que existieran, si la intencionalidad de hacerlo tuvo que ver justamente con alterar una investigación que para la historia, para la memoria y para el presente del país es muy importante, o si se trató de otra cosa, pero aún tratándose de otra cosa, es fundamental que el Estado uruguayo cumpla con su obligación de investigar y de proteger a los investigadores, porque son en definitiva personas que están en una situación de especial vulnerabilidad, porque lamentablemente en este tipo de cosas, repito, nunca se puede descartar nada y y más vale prevenir que curar, ¿no? Faropa, la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo empieza por emitir esta declaración que acabamos de resumir, que de alguna manera alienta que continúen los trabajos, llama a la protección por parte de la justicia de las personas que forman parte del grupo de investigación. La pregunta concreta es, ¿cuáles son las potestades de la institución para seguir el asunto? Llegado el caso, si ustedes entendieran que la gente que está trabajando no tiene la protección necesaria, ustedes podrían, haciendo uso de sus facultades, pedir más protección. Simplemente planteo ejemplos para conocer cuáles son sus potestades ante situaciones de este tipo y su seguimiento. Sí, la institución tiene un rol subsidiario, o sea, nosotros no sustituimos a otros organismos del Estado en lo que son sus responsabilidades. Como le decía, en principio, en primer lugar, la institución no es ni la Defensoría del Pueblo, ni aquí en el Uruguay, ni en otro país tampoco son organismos de investigación policial. No tenemos elementos de investigación criminalística, no tenemos elementos de policía científica, ni información de inteligencia, etcétera, etcétera. Lo que sí la institución debe velar y debe ayudar al Estado uruguayo a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y una de las obligaciones adquiridas por el Estado uruguayo en este tema, en el tema de lo sucedido durante el terrorismo de Estado, es investigar y hacer conocer la verdad de lo sucedido, recuperar la memoria histórica y lograr de alguna forma que
que se haga justicia sobre esas graves violaciones a los derechos humanos. Muy Por lo bien. tanto, es eso lo que la institución va a estar atento, no solamente por una cuestión de señalar errores o fallas, sino también de contribuir en apoyar y en poner todo lo que tenemos a nuestra disposición para colaborar con las autoridades en este tema, porque es un tema muy delicado. Lo que se intentó con el comunicado fue en un momento muy especial del país, donde también hay muchos temas que están en el entorno informativo, era poner un foco, que se pusiera el foco de atención en la gravedad y en la seriedad de lo que pasó en la Facultad de Humanidad. Bueno, Faropa, queremos agradecerle mucho este contacto en la mañana de Arriba Gente. Que tenga un buen día, ¿eh? Igualmente ustedes, mucho gusto, como siempre, que pasen muy bien. Bueno.